Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Como entes racionales siempre estamos pensando en encontrar el principio de la causa y el efecto. Esto algunas veces nos limita para que nosotros podamos experimentar el milagro del nuevo nacimiento. Desde el momento que es un milagro, es algo que no tiene explicación lógica, pero sí se puede experimentar. Y eso nos lleva entonces a formularnos la siguiente pregunta en la cual vamos a meditar. ¿Cómo es que ocurre el milagro del nuevo nacimiento? En Juan capítulo 3, versículo 7, en el diálogo que Jesús tiene con Nicodemo, dice: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El poder ser salvos no debe de angustiarnos. Eso es lo que estaba ocurriendo en el corazón, en la mente de Nicodemo, porque no podía entender. ¿Por qué es una intervención maravillosa de Dios? Esto es lo que nosotros tenemos que entender, que toda obra de Dios es algo misterioso, poderoso, que no podemos entender, pero sí que podemos experimentarlo. Por eso Jesús se lo ilustra a este hombre que estaba angustiado. Le dice, es como el viento, es la verdad. Nosotros no podemos ver el viento, pero sí lo podemos sentir. Así es lo que sucede a nivel espiritual. No podemos entender la fórmula matemática o física de cómo es que ocurre, pero sí nos importa el experimentar ese toque maravilloso. Dentro de los tantos milagros está la sanidad divina. Y no podemos entender cómo es que Dios sana, pero lo importante es que Dios sana. De igual manera es en el área del espíritu, sanando el alma, sanando de ese cáncer que el hombre tiene en su vida, y eso Dios lo erradica. Por lo tanto, es importante que ahora nos acomodemos al principio de las leyes de Dios. Ahora, porque va más allá de la lógica este milagro. Por eso es un milagro, porque va más allá de nuestro entendimiento. El problema de falta de entendimiento por anteponer la lógica humanista se convierte en un obstáculo, porque siempre ponemos al hombre como la medida de todo, y eso es lo que vemos en el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Porque siempre estamos nosotros poniendo nuestra propia medida para poder entender las cosas de Dios. La lógica humanista es lo que algunas veces nos obstaculiza para ese milagro, pero también existe otro obstáculo. Y es el problema de la falta de entendimiento por anteponer los dogmas religiosos sobre la enseñanza bíblica. En el versículo 11 dice: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. ¿Por qué algunos no pueden recibir este milagro? Porque antepone el dogma. Estamos hablando de ideas humanas en el marco religioso, que tratan de ocultar la palabra de Dios. Entonces, ese dogma tenemos que hacerlo a un lado, porque no es de Dios, son ideas humanas, son tradiciones religiosas que han venido por siglos en algunos casos. Por lo tanto, la lógica humanista y el dogma religioso son obstáculos, y eso es lo que estaba pasando en la vida de Nicodemo. Lo importante es que tú y yo experimentemos este milagro. Y solo puede ocurrir en esta vida. Ahora, ¿cómo puede ocurrir este milagro del nuevo nacimiento? En primer lugar, creer en Jesús como el único que tiene el mensaje de Dios para salvación, porque Él es Dios. Versículo 12 dice: si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Lo que nos está diciendo que el mensaje que Jesús trae es del cielo, porque Él es del cielo y Él es mayor que el cielo, porque Él es Dios. Entonces yo tengo que creer
en Jesús como Dios, como el único que tiene el verdadero mensaje. La única revelación de Dios la tiene Jesús. Ningún otro religioso, ningún libro religioso sobre esta vida tiene la respuesta. Solo Dios a través de su evangelio. Por lo tanto, tengo que creer en Jesús como el único mediador para la salvación. Y se lo ilustra a este maestro de Israel a través de un evento histórico que vemos en el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto le recordaba a Nicodemo, que hubo un momento cuando había amenaza de muerte sobre la nación de Israel por la mordida de serpientes en el desierto. Y cuando ellos veían una serpiente de bronce, a través de la fe, el veneno perdía su efecto en el torrente sanguíneo. Así también, ahora Cristo es levantado en alto, en la cruz del Calvario, para que cuando yo pueda ver en Cristo que Él llevó mis pecados en su cuerpo en la cruz del Calvario, de esa manera, a través de la fe, yo pueda recibir el perdón y entonces el veneno mortal del pecado que me lleva a la condenación perderá su efecto en mi vida. Así estoy haciendo mío ese milagro a través de la fe. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Hay posibilidades hoy en día, mientras hay vida y esperanza. Cree en el pago que Jesús hizo en la cruz para que salgas libre de la condenación eterna. Lo único que Dios necesita es tu sinceridad. ¿Quieres orar conmigo para recibir ese milagro? Lo más importante, que salga de tu corazón este acto de fe. Di entonces estas palabras: Padre eterno que estás en los cielos, gracias porque tú quieres hacer el milagro más grande en mi vida. Reconozco que estoy leproso por el pecado que hay en mi alma. Estoy condenado por tantas maldades. Me duele, Señor, el haber pecado, el haber hecho lo malo delante de tus ojos, el haberte rechazado por la basura de este mundo. Pero ahora, Señor, pongo mi confianza en que tú llevaste mis pecados en la cruz del Calvario. Y por ese acto recibo el perdón. Por medio de tu sangre, a través de la fe, soy perdonado. Y creo que resucitaste para declararme inocente delante de tus ojos. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.